Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hace un año ya, más o menos, grabamos un vídeo de juguetes que siempre quise de niña. Y eran unos juguetes que en realidad yo siempre había querido, pero nunca había tenido por un motivo u otro. Esta vez os voy a enseñar un poco unos juguetes que sí que yo tenía de niña para que hagáis una idea de las cosas con las que yo jugaba, que a lo mejor vosotros que estáis en mi mismo rango de edad puede que hayáis usado, o sea, puede que alguno de estos juguetes los hayáis tenido. Realmente no he conseguido todos los que quería traeros, porque hay algunos que simplemente no los encontraba o que ya era demasiado, pero puede que os enseñe alguna imagen. Y tengo por aquí, quiero que los veáis, compré estas cositas para enseñaros algunos de los juguetes con los que yo sí que jugaba. Vamos a empezar con esto. Es la misma mano loca, que yo por lo menos le llamaba mano loca, pero en diferentes modelos. Esto realmente yo lo compraba en los kioscos, estas tiendas en las que ibas a comprarte una chuche, en la que te comprabas una bolsa de palomitas así pequeñita, pues tenían como, no sé, yo supongo que hoy en día a lo mejor también lo tienen, ¿no? Pero tenían un expositor que era una tira de cartón en la que iban pegado esto en varios modelos y te ponían a 20-30 céntimos y lo comprabas y tú mismo lo arrancabas así del cartón y era como muy divertido. La mano loca era la mítica, pero yo creo que realmente había como muchos modelos diferentes. O sea, yo me acuerdo comprar cosas que eran muy raras, o sea, una lagartija o así. Finalidad de esto, no lo entiendo. Era bastante más grande la que yo tenía. O yo era mucho más pequeña. ¡Ah! Se queda pegado. Es así. Y aquí tiene el agujerito. Y tú, ¡ay! Esto es como muy pequeñito. Aunque también puede que mis dedos fuesen más pequeños. Pero esto lo estiras, siento que se va a romper. Y tú lo dejabas así aquí, así enganchado en el dedo. Y era como una mano loca que tú ibas golpeando cosas así. En realidad, finalidad de esto, no muy útil, porque solo es pegarlo. ¡Oh! ¡Ay, que se quedó pegada! ¡Suéltate! ¡Ah! Se soltó. No sé realmente por qué estos juguetes eran tan divertidos. O sea, son muy divertidos. Es como que... Te puedes pasar horas fastidiando a la gente con esto. Yo me acuerdo de perseguir a mi abuela y hacerle así por detrás, porque... ¿Puedes coger cosas con esto? Es mi pregunta. O sea, yo voy a poner este mando aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! Es como Spider-Man. ¡Oh! Lo cogí. ¡Salió volando! Esto es muy divertido, ¿vale? O sea, no sé por qué, pero deberían seguir existiendo estos juguetes de uso habitual. Muy entretenidos. Voy a intentar coger algo de lo que tengo como por aquí, a ver si lo consigo. ¡Oh! Soy fanática ahora mismo. No sabéis lo mucho que voy a estar yo jodiendo con esto. Me encanta. De hecho, vamos a coger así nuestros próximos juguetes. Aquí tenemos el próximo. Tiene un aprobado. La mano loca tiene un aprobado, gente. Estos. Así no se van a distinguir, ¿vale? He de decir que todo esto eran como juguetes de marca, por así decirlo. O sea, esto existía la marca, pero yo creo que nadie tenía esto de marca. Nadie pagaba 10 euros por esto. Esto todo el mundo lo tenía súper pirateado por 1 euro, por lo que sea. Este no sé cómo se llama, así yo sé que no se va a distinguir mucho, pero hubo un gran boom de esto. O sea, existía todo. Pendientes, pulseras. Además, siento que hace un par de años como que se volvió a poner un poco de moda. Estoy teniendo flashbacks de mi infancia ahora mismo y es que me encantaban los ojos de este bicho. Aquí arriba, en esta parte de aquí, como que hay un hilo que es transparente. Tú sacas el hilo, pero como es transparente, no se ve. Tú como que te ponías a jugar así y hacías como que te perseguía la mano o algo así, ¿sabes? Esta era la mítica cosa que seguro un niño de 3 años sabía jugar y hacer cosas muy graciosas. De hecho, uno que no traje y quería traer era esto, que realmente tampoco nunca supe cómo jugar con ello, pero luego veías vídeos haciendo cosas muy raras y tú como, ah, así había que jugar con él. Yo solo lo tiraba por las escaleras para que fuese caminando solo. Pues este es lo mismo, es como que tú lo ibas jugando así y lo ibas moviendo entre los dedos y como lo hacías con la otra mano, no se llegaba a ver nunca, ¿no? Algo así. Nunca lo llegué a entender muy bien, pero es como gracioso, si os fijáis. Como que tú lo vas poniendo así e iba persiguiéndote, era como un gusanito que te perseguía la mano. No sé, siento que no era tan gracioso. Es más gracioso usarlo así.
parece que como que está esquizofrénico. Y si le ves a la cara es como mucho más gracioso, ¿vale? Porque vosotros no lo veis desde ahí, pero yo le estoy viendo a los ojos mientras se mueve así. Y es mucho más gracioso, porque en realidad, sobre todo en una superficie oscura, como que no se llega a ver el hilo, tiene vida propia este gusanito. ¿Alguien me puede explicar si sabíais cómo usarlo? Muchas veces simplemente lo usabas de llavero, o sea, tú esto te lo colgabas de la mochila y ahí iba colgado. Este pesa mucho, este no se levanta. Quiero sacar una verde. Ok, este es una ranita que realmente la gracia de esta era como que saltaba realmente. O sea, tú ponías un plato, una lata o cualquier cosa delante y esto que tiene en esta parte de aquí atrás como para saltar, tú lo apretabas así y salta. Tú te echabas unas carreras o veías quién acertaba más, pero tú hacías así. A ver, esto tienes que entenderlo en un ambiente competitivo. Si yo me pongo... Me atacó el gusano. Adiós. Si yo me pongo aquí a hacer así, como una desquiciada, pues a lo mejor lo ves un poco extraño. Pero la idea de esto de verdad es como encestarlo en un cubito y ver quién encesta más rápido o echar una carrera a ver quién llega más lejos. O sea, tú te pones aquí la ranita y ver qué ranita llega más lejos. Salta. ¡Ping! Entre estas cosas, yo quería también comprar algún tazo, pero es que los tazos eran como que depende. O sea, son estos redonditos y de tazos era el mítico de que tenías que poner un tazo aquí y con el otro golpearlo para que te diese la vuelta. O sea, tú comprabas el tazo o te venía en las chuches o te venía en cualquier cosa y tenías que darle la vuelta para ganarte ese tazo. Pero como eso no era tanto como de comprarlos, sino que te los ganabas y los tazos y las canicas no era algo que te compras. Pero estas ranitas son divertidas si juegas con más gente. Si estás jugando aquí así tú solo, pues a lo mejor tanta gracia no tiene, pero realmente son muy cuchis. Además, es que mírala, mira su carita. Mira la carita que tiene, mira esos ojitos, mira esas manitas, qué linda. Siguiente. La mano se queda pegada en todos lados. Esto yo no sé si era tan típico vuestro. Yo sé que lo había en un kiosco, pero un kiosco de estos pequeñitos de plaza, que es como un lugar cerradito en el que hay un señor así detrás y te vende cosas muy extrañas. De hecho, yo me acuerdo que vendían maíz para que le dieses a las palomas y luego decían que el maíz hinchaba a las palomas y las hacía explotar. No sé, cosas extrañas realmente, no sé si es cierto. Este me llegó así, pero yo los compraba y te venían como 2 o 3 y te venía como con la pajita para que tú lo hinchases. Esto lo hinchas. No sé si se vaya a hinchar sin la pajita. Oye, pues cuesta, ¿eh? Yo creo que me da un algo aquí, me desmayo antes de hincharlo. Estoy viendo las estrellas. Juventud, dulce juventud. Ay, espera, te voy a marear, ¿eh? Un segundo. Cuesta muchísimo. ¿Sabes lo peor de todo? Que me da miedo que exploten los globos. Siempre he tenido como un pánico a inflar un globo y que me explote, así que estoy como en pánico. Creo que le voy a hinchar un poquito más porque como explota, me muero. Me da un infarto. Hasta aquí, porque estoy entre que me voy a desmayar y que va a explotar el globo. Y no me apetece ninguna de las dos ahora mismo, realmente no es buena hora. Voy a poner la cámara en gran angular para que podáis ver la lógica, porque es que desde este plano no va a tener mucho sentido. Quien sepa qué es, pues ya sabe a qué me refiero, pero espérense, gente, espérense. Ignorad mi desastre, ¿vale? O sea, no le hagáis caso a todo lo que tengo ahí, solo quiero que veáis qué es esto. Y es que la lógica de esto es que tú ahora lo sueltas y hace... y sale volando como un loco, ¿vale? Ahora va a salir volando hacia otra dirección y no se va a grabar, puede ser. Ay, estoy emocionada y todo, ¿no? Uy, voy a soltarlo. 3, 2, 1. Voló hacia otra dirección. Como yo había predicho, voló hacia otra marrana dirección. Voy a intentarlo otra vez, a ver si vuela hacia una buena dirección. Y además, ahora que ya lo hinché, tiene que ser más fácil, ¿no? No es más fácil. Vamos a darle 3, 2, 1. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Es que vuela hacia otra dirección, ¿por qué me hace esto a mí? Bueno, no voy a llorar, ¿vale? Después de nuestro globo asesino, sigamos con lo que nos queda. Aquí tenemos este de aquí. Realmente no sé cómo se llama. No tengo conocimiento exacto. Yo me acuerdo que yo tenía este. Este siempre fue en un tamaño pequeñito. O sea, este es extra pequeñito. Pero el mío nunca funcionó. O sea, se estropeó y nunca saltaba. Tú le clavabas los cuchillitos y no saltaba. Pobre. Y yo como...
Porque a mí me tiene que estar pasando esto. Así que esta vez vamos a ver si salta. ¡Uy, es muy pequeñito! Este es el barril para que veáis. Por aquí entran los cuchillitos. Y este de aquí es el pirata. Tú esto lo pones aquí en medio, lo bajas. Lo bajas, he dicho. Ok. Lo bajamos, yo tenía miedo de que no funcionase. Y por aquí están como las espaditas. Esta es la versión original, la de marca eran espaditas. Aquí no sé qué parecen, pero bueno, vamos a soltarlas. Si no abres algo con los dientes, no eres un niño. O sea, no hay esencia. Partirse los dientes y que te digan: los dientes no son herramientas. Efectivamente. ¿Para qué los tengo entonces? Si no. Y nunca me he roto un diente para eso. Y que te digan: los dientes no son herramientas. Efectivamente. ¿Para qué los tengo entonces? Si no. Y nunca me he roto un diente para eso. No hablemos muy alto, no vaya a pasar. Vamos a ello. Vamos a ir poniendo espaditas. ¿Por qué no entran? ¡Ah! Como que costó, ¿no? Por ahora nada. Ay, me da miedo porque como que cuesta meterlas un poquito y tengo pánico. Aún no salta. Nuestro piratilla. ¿Por qué voy con miedo? Evidentemente va a saltar en algún momento. O sea, me tiene que saltar a mí. Solo estoy jugando yo. Oye, faltan muy pocas y aún no ha saltado. Me faltan 2. No va a saltar. Voy a saltar en el último justo. Oye, saltó muy alto. Qué divertido. Yo me entretengo conmigo misma. O sea, yo me paso aquí. Venga, fiesta, fiesta. Ha sido muy gracioso. He tenido que poner absolutamente todas las espaditas para que saltase, pero saltó bien. Es que el mío nunca llegaba a saltar, el que yo tenía. Me hace gracia. Vamos a intentar usarlo otra vez, a ver si es que siempre tiene que saltar en el último. ¿Sabes lo peor? Que son las 2 de la mañana y acaba de saltar el pirata en el suelo. Os quiero, vecinos. No me odiéis. Estaba jugando con mi pirata saltarín. Yo no suelo tener juguetes ni nada en casa, pero creo que lo voy a guardar porque como estamos en épocas navideñas aún por encima, pues así entre la comida o la cena, pues uno echa unas risas con esto. Yo digo eso y luego nadie quiere jugar conmigo. O sea, yo de verdad, si la gente quisiese jugar conmigo, yo me llevaría esto en el bolso y cada vez que salga de fiesta jugaría al pirata saltarín. Pero yo sé que no lo hacen porque yo llevo la mini baraja del 1 y nadie quiere jugar conmigo. Una vez obligué a la gente a jugar conmigo. Además todo el mundo hace trampas, pero en esto no puedes hacer trampas como en el 1. Imposible. Prosigamos. Esto no vamos a poder ver los resultados hoy, pero estos de aquí son unos huevitos que crecen en el agua. De hecho, no sé si veis por ahí como que aquí sí que se ve un poquito del dinosaurio que está dentro, o sea que es como una espumita. Así que lo que vamos a hacer es que los vamos a meter aquí en este tupper con agua. Cuando vayan creciendo os lo voy mostrando poquito a poco y lo veis. No sé por qué pensé que iba a flotar y no iba a caer de golpe. ¿Cómo ahogarlos, no? O sea, porque se quedan aquí flotando. Así que tienen que coger el agua bien para que crezcan luego, crezcan sanos. Ahora hay que esperar un par de horas a que crezcan nuestros monstruos. He de deciros que yo una vez dejé crecer uno durante demasiado tiempo. O sea, generalmente esto entre las 24 horas o así, como que ya crece. El huevo se tiene que romper y va creciendo a los pocos. O sea, como que es una esponjita que va creciendo. Yo una vez un pato, tendría que ser de este tamaño, lo dejé crecer hasta este tamaño. Y era una sensación asquerosa. O sea, tenía una textura horrible que daba mucha grima. Y era Godzilla versión pato. Aún por encima yo lo dejaba en una maceta que estaba fuera y como era época de lluvia seguía lloviéndolo encima. Turbio, un poco turbio. Era un monstruo directamente. Oficialmente ha pasado ya una semana desde que pusimos a crecer nuestros dinosaurios. Los tengo aquí, los he revisado, iba a decir que no los había revisado, pero sí para quitarles el agua y estoy un poco decepcionada, o sea... Quiero que los veáis. Es como que se pusieron gordos. Crecieron bastante en comparación al tamaño que era el huevito, diría como que del doble, pero... son muy gordos, o sea, realmente como que se pusieron panzones, pero la cabecita y los bracitos siguen muy pequeños. Y en los otros también, o sea, míralos, se pusieron gordísimos. Realmente yo pensé como que iban a crecer bastante más. O sea, a ver, el que yo tuve, el pato monstruoso, creció como así, se puso bastante grande. Pero estos se quedaron relativamente pequeñitos y no creo que vayan a crecer más porque es que ya llevan una semana en el agua. Llevan muchísimo tiempo. ¿Sabéis cuánto tiempo he tenido este tupper dando vueltas con dinosaurios dentro? Es que no os lo podéis imaginar ni siquiera.
Tengo que enseñaroslo de cerca, porque es que no os vais a creer lo estúpidos que están estos dinosaurios. Un aprobado le damos porque crecen, pero al mismo tiempo siento que no crecen equivalentemente. O sea, ¿esas patitas qué son? A ver, miradle las patitas, o sea, son unos barrigones. O sea, la barriga sí creció. Mírale, mira este, por ejemplo. Qué gordo que está este. Está gordísimo, pero sus patitas son chiquitas. Y ya nos toca el último. Este es el último que tenemos en el vídeo de hoy. Este es un paracaidista, simple, claro. Mirad que, oye, pues está bastante bien. Mis paracaidistas eran de peor calidad. Este es el muñequito que generalmente los míos eran como medio de metal o así y más pequeñitos. Y esto es el paracaídas. Más redundante imposible. Este paracaídas está un poco extraño, o sea, es como, no sé si lo veis, solo una línea. Esto generalmente tú lo lanzabas por la ventana, literalmente la ventana del edificio. Alguien esperaba abajo para recogerlo o alguna vez también lo he hecho en el coche y lo lanzabas por la ventanilla. Pero no tengo coche y si no va a salir volando porque con el viento que hace lo vamos a estar probando. Evidentemente lo vamos a estar probando. A ver, aquí en casa no creo que funcione. Lo quiero usar en la calle para que veáis bien cómo funciona. Y esto tú lo enrollas así, literalmente así, todo enrolladito. Tú lo lanzabas y volaba. Pero es que aquí en casa no va a volar. A ver si no lo pierdo, porque generalmente estos juguetes duraban poco porque desaparecían. Venía una ráfaga de viento así y salían volando y ya no volvían nunca más. O eso, o a mí me ha pasado muchas veces que el paracaidista, como lo lanzaba desde lugares muy extraños, se le partía una pequeña pierna, un brazo, como que iba perdiendo facultades lentamente y ya como que no hacía tanto contrapeso. Vamos a hacer un intento de lanzamiento de paracaidista. Lo que pasa es que este lugar no es muy alto y no hace nada de viento, así que no sé si vuela el paracaidista. Vamos a probar. Intento número 1. Intento número 1 de paracaidista. Volar lo que viene siendo voló, ¿no? Pero es que no hace nada de viento y no hay sitios más altos. Voy a probarlo otra vez de nuevo. Voy a intentar lanzarlo altísimo. Me va a matar bajando de aquí. Oye, esto no está tan fácil de bajar, ¿eh? Hola. Es que no puedo bajar. ¿Cómo bajan los niños de aquí? ¡Ay, Dios santo! Mantener la compostura. Conclusiones, hace falta que haga más viento o un lugar más alto. ¿Y si lo hago corriendo? A ver, a ver. No hay nada de viento. Estoy decepcionada. No volo. No, 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 no. Realmente no os he traído tantos juguetes esta vez porque a eso llegó nuestro presupuesto. Hay bastantes más con los que yo jugaba de pequeña, evidentemente, así que si queréis una parte 2, dejad vuestro like y vuestro comentario porque si no, no lo puedo hacer. Si no veo que os gusta, pues no lo puedo hacer. Hay que darle ahí un tiempo de inversión y buscar los juguetes que yo tenía de pequeña. Tenéis que decirme si vosotros teníais alguno y cuál es el que os gustaba más, también con el que os entreteníais más. Siento que estos podéis haber tenido todos porque son juguetes como muy típicos, o eso creo yo, y a lo mejor luego no lo son realmente. O sea, quién sabe, porque uno dice típico y luego tú pues no conocerás ninguno, seguramente. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!